Nosotros la doctora Leticia Calderón. Buenas noches, ¿cómo está, doctora? Oye, pues los veo con ánimo de vacaciones ya, todo mundo, el ambiente es que como ya que se siente. Se siente, pero bueno, se siente pues, sobre todo para los jóvenes, los estudiantes que efectivamente tienen vacaciones, incluso algunos 2 semanas, felicidades, qué suerte, pero en general muchos si seguimos chambeando Sí. o con esto del trabajo virtual, pues seguimos trabajando también en esta cosa de distancia y no importa, aún así se festeja, se celebra, se acompaña, quienes digamos guardan esta tradición más religiosa, también es un momento que pues sirve mucho de reflexión, de acompañamiento, entonces yo creo que es una época para nosotros, en el caso de México, imperdible. La ciudad es una maravilla y ahora con estas invitaciones que nos están haciendo más. Sin embargo, hay cosas preocupantes en el mundo y que nos tocan a nosotros en México. Fíjate que yo estoy preocupada, y bueno, se los transmito, porque algunas de las notas que leemos a nivel internacional tienen que ver con cómo se está, digamos, desacatando la ley. Literalmente, los líderes del mundo, ya no es que digas, bueno, pues hay todo el famoso lawfare, ¿no? Esta cosa de utilizar la ley de manera subverticia para, al final de cuentas, poder imponer ciertas prácticas y, digamos, abusar a partir de la ley. No, se está violentando, se está desacreditando la propia ley. Y lo digo a propósito, bueno, todos van a decir, bueno, pues es que el villano favorito, en este caso Donald Trump, hoy dijo que no va a acatar una orden que la Suprema Corte de su país, que bueno, siempre ese era lo que presumían de Estados Unidos, claro, ¿no? El derecho y digamos, el seguimiento a la norma era algo que estaba por encima incluso de la gente más pudiente en términos económicos, de los políticos, y resulta que hay una orden ya avalada, acatada, dictada por la Suprema Corte para que uno de los presos, de las personas que se llevaron a El Salvador a esta cárcel de máxima seguridad, el Secot, exacto, fuera retornada de inmediato a Estados Unidos, porque no solamente es inocente, y en el caso de todos los que se llevaron no hubo un juicio, en todo caso todos deberían ser regresados por eso, pero en este caso hubo todo un seguimiento, es un tema muy conocido en Estados Unidos. Pero lo que me impresiona, y lo traigo por eso a colación, de Abrego García se llama este joven, padre de una pequeña niña y su esposa estadounidense que están peleando el caso, es que el presidente mismo dice, y ahí con Bukele, el presidente de El Salvador que fue a visitarlo, diciendo, no, esto pues así se va a quedar porque no podemos hacer más, dado que Bukele ya recibió a este personaje y nosotros tenemos que, digamos, dejarlo hasta este punto. Así nada más. Así nada más, no, pero esta todavía es peor, pues digamos, a nadie le sorprendería que pudiera yo agregar que podría haber hasta un tono de burla de parte del señor Trump, ¿no? O sea, digo, yo creo que eso ya a estas alturas a nadie nos sorprende, pero sí el hecho de ver en una institución tan privilegiada como ha sido este discurso estadounidense de la ley, el respeto, muy de un país donde por encima de cualquier cosa, y es parte de lo que nos presumía. Pero bueno, ahí te la pongo por un lado. Pero por el otro, en esta misma lógica, el tema de Ecuador. O sea, Ecuador en una situación, digo, es como volver al futuro nosotros, ¿no? De eso de que nosotros ya vivimos esta película y resultó un desastre. O sea, resultó un desastre porque cuando tú tienes una situación en la que se violenta la ley electoral y a sabiendas de que se está violentando, no se acata lo más mínimo, y se impone un criterio, además el coro, digamos, que como le dicen, ¿no? El coro de los medios de comunicación, que en algunos casos son súper críticos y esperándose para ver cómo se da el fallo electoral. Me refiero a Venezuela, que yo no estoy como para defender Venezuela, nada más se los digo, pero sí me parece que es muy interesante, como en el caso de Ecuador, la OEA, bueno, creo que no había pasado nada y ya estaban declarando que, ya felicitando a Noboa. ¿Y por qué lo digo? Porque también es el mismo detalle. Pasarse la ley, ahora sí que por el arco del triunfo, y en ese sentido se violenta de una manera muy peligrosa lo que se supone que se había logrado avanzar en términos de procesos no solo democráticos, de lo electoral o de un bien público, sino también de que siempre habría un recurso a partir del cual los ciudadanos, y por lo menos era la promesa, para nosotros mexicanos, pues dices, no es que aquí se ha hecho, y justamente a ese punto quiero ir. Ahí es donde todavía, y con más emoción, y con más fuerza, y con más pasión,
hay que abrazar nuestra propuesta de hacer un intento, un ejercicio, un modelo que cambie esa lógica. Es decir, que la voluntad de la población, y no quiero ir, bueno, que el pueblo, pero es el pueblo, tenga algo que decir respecto a todo lo que tiene que ver con el poder de justicia, el poder, ¿no? El que ejerce esto que o puede ser justicia o impunidad. Y lo que hemos vivido en nuestro país, que es justo en la norma de lo que ahora se están evidenciando en otros ejemplos, pues yo creo que nos lleva a reflexionar y a decir, estamos viviendo un episodio muy fuerte a nivel global y por eso y con más razón abrazar, celebrar, acompañar, entrarle, echar porras, enterarnos del proceso judicial acá, porque lo que no podemos hacer es permitir que nos pase lo que está pasando en otros lugares o que personajes del calibre del presidente de Estados Unidos, imagínate, digan, no acato lo que dice la Suprema Corte. Dirán misa, podrán decir que si López Obrador andaba en el avión del presidente de no sé dónde o del rey de no sé dónde, o sea, digo, ya estoy cotorreando porque seguramente todos acá saben que han hecho un chiste con este tema de que ven a López Obrador ahora sí que hasta en la sopa, ¿no? Pero el detalle está en que siempre acató la orden que al final impuso la Suprema Corte, aún estando en contra de eso, aún estando en contra de lo que se iba diciendo con los juicios, los juzgados, lo que se determinaba a ese nivel se respetó. Bueno, el desafuero. Bueno, el mismo desafuero, pero el detalle más reciente justo es ¿por qué el famoso Plan C? Porque se dijo, entonces por la vía de lo judicial nos lo impiden, pues, pero, insisto, acatando dentro de las normas, exacto, dentro del marco legal. Es una lección bien fuerte para nosotros, bueno, a mí esta me emociona, pero sobre todo porque en este escenario internacional nos obliga a reflexionarlo de una manera diferente, de pensarlo y que incluso la lectura sea esa. Vean lo que puede ocurrir cuando hay personajes que no entienden la importancia de un marco legal que al final de cuentas, en todo caso, pues consigan su mayoría, ¿no? Claro. Y ahora sí que cambien su constitución, a ver si pueden. No, y que se termina violentando el Estado de Derecho que nos mantiene como sociedad, ahora sí que cohesionados, unidos, que le da forma y estructura a cómo vivimos el día con día. Y que, bueno, ahora ya lo mencionaba usted, con este proceso de renovar el Poder Judicial en México, no solamente estamos protegiendo el marco legal, sino que ahora también llegamos a otro punto más profundo de reflexión de qué sistema legal queremos, qué tipo de Poder Judicial queremos en México y cómo queremos ser partícipes de él. Entonces ahora es lo que vamos a ver el próximo 1 de junio, la voluntad popular, como ya lo decía. Eso lo vamos a ver, pero sobre todo reflexionarlo en esto, ¿no? Cómo los pequeños totalitarios, dictatorcitos, están ahí siempre y están juntos, está cercano, está en la esquina, está en ese otro país que uno podría haber dicho que tenía muchos defectos, pero tenía algunas cosas ejemplares. Hoy no lo podemos decir y justamente demuestra por qué la voluntad de las mayorías y de la gente participando y de las minorías también en esta lógica de pugna y de conflicto y de discutir las cosas, se imponen y son parte de lo que yo creo. Pues les digo, a mí me gusta verlo así, como algo más que, obviamente inacabado, habrá un montón de errores, yo he oído muchas mesas, pero sí lo veo, lo puedo ver como en una cosa más panorámica. Y decir, ay, nanita, entonces nuestro pequeño ejemplo resulta que puede ser realmente representativo de un cambio que no nos habíamos imaginado y que podría decir, oigan, sí se puede hacer distinto, ¿eh? Te digo, a ver, ¿cómo nos sale? ¿Cómo vamos a ir mejorando? Y ahí les va a tocar a las siguientes generaciones durante el próximo siglo echarle ganas a esto mucho más, pero es un gran primer ensayo de algo que puede contribuir a que también aplaque estos discursos tan totalitarios que estamos viendo en muchas partes. Ya ni me meto con otros países, pero realmente me impresiona mucho lo de Ecuador. Claro. Vamos a ver cómo acaba eso. Ojalá y a los hermanos ecuatorianos. Estaremos muy pendientes. Híjole. Muchas gracias, doctora Leticia Calderón, por acompañarnos otra vez aquí en Comentando la Nota. La esperamos la próxima.